Qué precioso tiempo de alabanza. Y qué honor que el Señor me concede. Ya lo he dicho varias veces, pero lo siento muy de manera creciente. Lo siento al estar entre vosotros. En el primer mensaje ayer por la tarde estuvimos hablando de la esperanza de gloria, esperanza que tenemos en el Señor de vida eterna, el glorioso llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta mañana hemos estado hablando del orden de los amores, la conversión, la esencia de la santidad como una afectividad en orden, ¿no? Teniendo a Dios como el sumum bonum, como el bien supremo, como el primer amor de nuestro corazón. Y en este momento quiero hablar acerca de la fidelidad al Señor en medio de un mundo hostil, una santa disidencia. La historia demuestra, hermanos, que la verdadera iglesia en el mundo es una iglesia sufriente, en mayor o en menor medida. Mira lo que dice el Señor, el Espíritu, por medio de la pluma del apóstol Pablo: todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. No te olvides, hermano, de que este mundo prefirió a Barrabás. Por lo tanto, no esperes que nos hagan un monumento en las calles de nuestra ciudad, que salgamos a hombros. No esperes recibir honores en este sistema anticristo. Y eso está muy claro en el pasaje que os invito a escuchar. Y digo os invito a escuchar porque no voy a leer, he hecho un extracto del capítulo 3 del libro de Daniel. Daniel capítulo 3, ahí estaremos, pero no voy a leer cada palabra, porque es una lectura un poco larga, así que voy a hacer un extracto también largo, pero casi que es mejor que en lugar de estar, como voy a saltar, voy a dar saltitos, os voy a distraer más bien. Mejor podéis tener ahí la Biblia abierta, pero escuchar mejor la lectura. Daniel capítulo 3, y dice la Escritura: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua. Fueron pues reunidos y estaban en pie delante de la estatua. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina y de todo instrumento de música, se postraron y adoraron la estatua de oro. Por esto, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y dijeron al rey: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos. Y les dijo: ¿es verdad que vosotros no honráis a mi Dios, ni honráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua.
Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno. Entonces fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno. Entonces Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron: es verdad, oh rey. Y él dijo: yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Vamos a orar un momento. Señor, de nuevo, delante de ti, delante de tu palabra, ayúdanos, Señor. Ayúdame a hablar, ayúdame a oír. Ayuda a mis hermanos a escuchar tu voz, Señor. Señor, inflama nuestro corazón con tus pasiones. Atráenos, Señor, y en pos de ti correremos. Conquístanos, Señor. Cautívanos, Señor. Haznos tuyos. Reina sin rivales, Señor, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos en Babilonia. Esta es la ciudad colosal. Nunca antes el mundo había conocido una ciudad como esa hasta ese momento. Nada igual. Toda Babilonia era una exhibición de técnica, de poder y de glamour. Esta ciudad, Babilonia, es la concreción del sueño de Nimrod. Nimrod, ese personaje famoso. Se nos dice en el libro de Génesis que Nimrod fue un vigoroso cazador delante de Jehová. Vigoroso cazador delante de Jehová. Llegó a ser el primer poderoso. La palabra es Gibor. El primer poderoso en la tierra tras el diluvio. Ahora bien, esa expresión, un vigoroso cazador delante de Jehová, esa expresión no significa lo mismo que la expresión latina coram Deo. Coram Deo es delante del Señor, pero en el sentido de vivir conscientes de Dios, de cara a Dios, orientados a Dios, vivir hacia Dios. Y esa es la esencia de toda piedad, el temor del Señor. Pero al hablar de Nimrod, la expresión delante de Jehová apunta en otra dirección. Lo que indica es que este Nimrod era un cazador versus Jehová, enfrentado a Dios. Nimrod es el anti-Jehová. Es un vigoroso cazador contra el Señor. Y él se levantó en su propia generación como un enemigo de la religión verdadera, como un titán, como un gibor, como una especie de héroe que procuraba para sí las lealtades y los aplausos. No me cuesta imaginármelo delante de su generación diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os daré descanso. Y dice la Escritura en Génesis también que Babel fue el comienzo de su reinado. Su intención era establecer un gran estado en el que él
fuese reconocido señor y rey. Y así Nimrod se convierte en el prototipo que marca una pauta para muchos de los monstruos que han buscado grandeza humana y poder político, como Alejandro Magno, o Stalin, o Hitler, o George Soros, u otros. Nimrod es una especie, además, de anticipo de ese personaje oscuro que está por surgir en la escena mundial, al que la Biblia le llama el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición. Estamos hablando del antidios, el anticristo. Ahora, Dios había dicho a Noé, después del diluvio, que partiendo de Ararat, la gente llenase la tierra. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Pero los hombres encontraron una llanura fértil, nos dice la Escritura, en la tierra de Sinar. Y allí se plantaron, echaron el ancla, se establecieron allí. Así que seguramente presididos por Nimrod, despreciaron la palabra del Señor. Dios les había dado una misión: salid, partid, peregrinad, llenad la tierra, llenadla con el conocimiento del Señor. Pero los hombres dijeron: aquí mismo nos quedamos, no queremos peregrinar, no queremos vivir dispersos, no queremos llenar la tierra. Nos plantamos aquí, nos quedamos aquí, diga Dios lo que diga, y aquí vamos a construir la ciudad de la alegría. Y se establecieron en el llano, el anti-Edén, porque Edén era un monte. Y allí acordaron construir la ciudad, la sociedad perfecta. Hagámonos una ciudad, dijeron, y una torre que llegue hasta el cielo. Somos muchos, somos listos, la tierra es perfecta, hablamos la misma lengua, nos entendemos, hay concordia, tenemos un plan, estamos resueltos. Además hemos aprendido a cocer el barro y hemos hecho ladrillos, adelante, somos imparables. Hay que ver lo tontos que somos a veces. Hacemos un ladrillo y nos venimos arriba. Así es el hombre sin Dios, ¿no? Nos volvemos tontos. Y en aquella ocasión el Señor impidió que el hombre se vistiera de gloria como quería y le bajó los humos. Los desconcertó, les confundió las lenguas, eso significa Babel, confusión, ¿no? Y de esa manera el Señor dispersó a los soberbios. Él es el que dispersa a los soberbios, dice la Escritura. Y la ciudad con su torre se quedó inconclusa, para vergüenza del hombre. Pero la humanidad no cejó en su arrogancia. El sueño de construirse una identidad gloriosa y conquistar el cielo, llegar hasta el cielo, siguió vivo entre los descendientes de Nimrod. Y ahora estamos en el año 605 a.C., aquí en el capítulo 3 de Daniel. Y esta es la Babilonia, esta es la versión 2.0 de aquella Babel, de Nimrod. Como la ciudad de Nimrod esta Babilonia es la apoteosis del hombre, la exaltación del hombre, es la ciudad 666. Es la ciudad anticristo, es la ciudad del hombre, por el hombre, para el hombre. 666. Hombre, hombre, hombre. Del hombre, porque el hombre es su arquitecto. Por el hombre, porque el hombre es su constructor. Sale de la mente del hombre, del corazón del hombre, la hace la mano del hombre, el hombre se lo curra. Y para el hombre, porque es para la gloria, para la fama, para la alabanza del hombre. Hombre, hombre, hombre. Este es el intento de construir un estado global de igualdad, fraternidad y libertad, donde el hombre es el ombligo, arquitecto y constructor, alfa y omega. El hombre es quien se provee a sí mismo de identidad y de destino. Hagámonos un nombre, identidad. Lleguemos al cielo, destino. Así que Babilonia, con su sigurat, sus graneros, sus instituciones, sus entretenimientos, su política, su estructura económica, su oferta de entretenimiento, de su servicio público, de lo que sea, su cultura, su gimnasio, su biblioteca, su código de Hammurabi, su Agenda 2030, sus templos,
Es el esfuerzo, el resultado del esfuerzo del hombre para salvarse a sí mismo. Pero Babilonia es una ciudad soñada desde la desconfianza en Dios. Nimrod o Nabucodonosor en este punto de su vida es lo contrario a Abraham. ¿Recuerdas a Abraham? Dios le dijo, hey, ¿te fías de mí? Lo voy a poner con mis palabras. Sal de tu casa y de tu tierra y vente detrás de mí. Abraham, para esas alturas ya tenía juventud acumulada. Ya tenía la vida hecha. Ya tenía... Dios dijo, suelta. ¿Te fías de mí? ¿Crees que me burlo de ti? ¿Crees que te quiero? ¿O que te quiero gastar una broma pesada? ¿Tú crees que yo te voy a dejar en una cuneta? ¿O que quiero llevarte a la gloria? ¿Te fías de mí? Vente. Y salió sin saber a dónde iba. Porque se fió de Dios. La Biblia dice que Abraham creyó que verdaderamente Dios no se burlaba de él, sino que le había preparado una ciudad. Una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Abraham creyó que Dios le tenía una ciudad, la ciudad de la alegría, la ciudad de propósito. Abraham creyó que Dios tenía para él identidad y destino, un nombre y un destino. Como dice el Salmo, creo que es el Salmo, Él nos elegirá nuestras heredades. Y Abraham se fue en pos de Dios. Pero Babilonia es la ciudad hecha desde la desconfianza de Dios. No, mira, si nosotros vamos a vivir en una ciudad, la tendremos que hacer nosotros. Definitivamente. Olvidémonos del cielo, seamos fieles a la tierra y vamos a ponernos al tajo y la tendremos que hacer nosotros. Porque Dios... Nabucodonosor, hermanos, decidió erigir un monumento de oro para celebrar su reino, su poder, su fuerza, la majestad de su reino. No sabemos exactamente si se trataba de una imagen de él mismo o no. Pero lo cierto es que esa estatua, reivindicaba la gloria imperial, la gloria de Babilonia. Si Nabucodonosor hubiese sido sabio, hubiese puesto en su mesita de noche un reloj de arena para recordarse todos los días su fragilidad, su transitoriedad. Pero no, el tipo se construyó una estatua de 30 metros de altura, como un edificio de 7 plantas, que en ese momento eso no se habría visto jamás. Y de oro. Y buscó una planicie para que destacara y para que fuese como una especie de estandarte, de bandera sobre la colina de un mundo conquistado. Aquí está Babilonia. Aquí está nuestra ciudad. Esta es la apoteosis del hombre. Y convocó a la crema de la sociedad babilónica, sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua. Armó un pregón, contrató un speaker, hizo componer una banda sonora con la que conseguir un efecto épico. Y puso chivatos. Entre la multitud de espías, una especie de KGB, Comité para la Seguridad del Estado, para informar de cualquier disidencia. Y las instrucciones estaban claras. Todos los funcionarios, todos los altos cargos, estadistas, todos vestidos de gala, tenían que postrarse delante de la estatua cuando sonase la música. Ahora, si alguien hubiera protestado y hubiese dicho, perdone, es que mi Dios es otro, yo adoro a otro Dios. Seguramente un funcionario le hubiese dicho, tranquilo, eso está muy bien, fenomenal, no hay problema. El rey Nabucodonosor no tiene ningún problema con que tú seas fiel a tu religión. Tú no tienes prohibido adorar a quien tú quieras siempre que te postres delante de la estatua. Así que tú venera a la estatua y adora al Dios que tú quieras. Cada uno en privado puede tener la fe que quiera, postrarse ante su Dios favorito. De hecho, Nabucodonosor escogió a estos 3, Sadrac, Mesad y Abednego, sabiendo
que ellos eran judíos, adoraban a otro Dios. No hay problema con Nabucodonosor. Mira, a Nabucodonosor no le importa si tú eres maradoniano de la iglesia del Palmar de Troya, un ateo cientificista, vegano, seguidor de Jesucristo, lo que tú quieras. Ahora, cuando suene la música, te postras. En tu casa tú, lo que tú quieras. Porque si no te postras cuando suene la música, no vas a tener tu carnet 666 de buen ciudadano. Y el que no tenga el carnet de buen ciudadano va a ir al infierno de un horno de fuego ardiente. Porque Babilonia es el progreso, ¿entiendes? Y Babilonia no puede permitirse acoger en su seno a los enemigos del progreso. Por eso los antisociales, los intolerantes, los enemigos de las libertades merecen morir y caer en el olvido. Ahora, ¿te puedes imaginar un momento a la escena? Vente tú con tu imaginación ahí al campo de Dura. La imagen, allí están los más grandes, los intelectuales, los magistrados, los mejores economistas, los capitanes, los influencers, toda la prensa. El oro de la imagen refulge dándole un aire como místico, como mágico al lugar. De repente aparece el hombre más poderoso del mundo y hace una señal y estalla la música. Todos los instrumentos a una se levantan agitando las emociones. El ambiente es electrizante. ¿Estás ahí? Hay que estar muerto para no sentirse transportado. Los presentes se postran con lágrimas en los ojos, lágrimas de fervor, se sienten como conectados en una especie de hermandad muy pura, ¿no? Sienten como que ya pueden tocar la felicidad con sus dedos, que están tocando el cielo, porque son ciudadanos de Babilonia, la gran Babilonia, el imperio dorado. Hitler no fue el primero que conectó los discursos enfervorizados con la música. El ambiente tuvo que ser electrizante, pero hay tres que desafinan. Ananías, Misael y Azarías se desmarcan de la multitud. Para el mundo son como un grano infectado. Para Dios son como un lirio entre los espinos. Todos se postran, tres se quedan de pie, dando la nota. Por supuesto, el servicio de inteligencia hace su trabajo. Rey, hay tres disidentes que no te respetan. No te respetan. No adoran ni a tus dioses ni a tu estatua. Tienen un discurso de odio. Tienen un discurso de odio contra ti, contra tus dioses, contra la estatua, contra Babilonia. Y enseguida los rebeldes fueron traídos ante el rey. Y Nabucodonosor les recordó cuál era su obligación: postrarse delante de la estatua. Y les recordó también cuál era la amenaza. Los amenazó con el horno de fuego. Y en un alarde de arrogancia, este rey les dice: si no adoráis, seréis echados en medio del horno de fuego. ¿Y quién será el Dios que os libre de mi mano? Esa es Babilonia. Un estado totalitario que aspira a definir la realidad y a controlar la realidad. Un estado totalitario que se cree con el derecho de atar las conciencias de las personas, de decirles qué pensar, qué sentir y qué hacer. Y que tiene encima la indecencia de acusar a los disidentes de falta de respeto, por no plegarse a sus ensoñaciones, a su culto y a su programa. Hermanos, si alguien estaba faltando el respeto a alguien, ese era Nabucodonosor. Nabucodonosor estaba faltándole el respeto a esos tres. Porque el hombre, ser un ser humano es ser algo excepcional. El hombre ha sido creado a imagen de Dios y de nadie más. Y no ha sido creado para postrarse delante de un trozo de oro. Nadie, ni hombre, ni estado alguno, tiene el derecho de violar su conciencia. Nadie puede obligarme a mí a tener como bueno lo que es malo, o a rechazar como malo lo que considero justo y bueno.
Nadie me puede privar de mi libertad para mantener y para expresar mis convicciones. Esas convicciones internas que sustentan mis actos. Como dijo Abraham Kuyper, y le cito literalmente, como hombre, me pongo de pie libre y audaz contra el más poderoso de mis prójimos. En la esfera del Estado no me rindo ni me postro ante nadie que es hombre como yo. Este derecho lo tiene Dios y solo Él. Ningún hombre tiene derecho de gobernar sobre otro hombre. Ahora, cuando Dios me dice, obedece al Estado, entonces yo obedezco. ¿Por qué? Porque Dios me lo dice. Porque Dios me lo dice. Pero cuando el Estado o cualquier gobierno me pide una cosa que Dios prohíbe, o me manda una cosa que Dios prohíbe, o me prohíbe una cosa que Dios manda, entonces me pongo de pie delante de los hombres y digo junto a los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nadie puede obligarnos a ofrecer un culto que consideramos perverso. Nadie puede obligarnos a dar nuestro amén a algo que tengo por falso. Y Babilonia, hermanos, no ha cambiado. No ha cambiado. Estamos en la versión 3.0. Y en la Babel actual, el totalitarismo no exige el culto a una estatua de oro, sino la lealtad a un conjunto de creencias progresistas, muchas de las cuales son incompatibles con el sentido común, con la ciencia y con la fe cristiana. Sin embargo, el pregón ha sido escrito con una habilidad increíble. La Babilonia de hoy quiere darle forma a la realidad manipulando el lenguaje. Ya no se habla de aborto, por ejemplo, sino de interrupción voluntaria del embarazo. Introduce caprichosamente nuevos derechos, como el derecho a ser padres. Eso no es un derecho. Ser padre es un don. Es un don. La paternidad no es un derecho, es un don. No te confundas. Y hay un ejército de artistas, intelectuales, opinadores de prestigio, que se declaran amigos del pregón en aras del progreso, en aras de la libertad. Los medios de comunicación se encargan de que la puesta en escena sea espectacular. Que las nuevas estatuas doradas del hedonismo, del individualismo, del relativismo filosófico, relativismo moral, que la puesta en escena sea tan épica, tan electrizante, que se lleve por delante toda resistencia. Y que los nuevos adoradores se sientan hermanados en una hermandad muy pura y sientan que ya casi tocan el cielo. Yo no sé si la imagen de John Lennon se hizo en esta época de Daniel pero y el mundo vivirá en paz. No recuerdo bien la letra, no. Imagina que no hay Dios, pero estamos todos hermanados y no hay guerra y el mundo. Música para seducir y un horno para intimidar, eso sí. Si no te dejas seducir, te mato. O te dejas seducir o te violento. Esa es Babilonia. Si te dejas conquistar con un guiño, bien, si no, te corto la cabeza. La presión es casi irresistible. Ahora, ¿quién se atreve a disentir? ¿Quién se atreve a exponerse a ese horno de fuego del ostracismo y de la condena social? ¿Quién se atreve a decir que él no es ella? Porque en cada célula de su cuerpo lleva incardinados cromosomas masculinos. Pero no solamente quiere vivir en libertad su propia fantasía, sino que quiere obligarme a mí a ponerme de rodillas delante de la estatua de la ideología de género. Y me pide que yo niegue lo que sé. Me pide que yo participe en esa farsa, llamándole ella.
La Babel de hoy es como los domadores de circo que a base de seducción, mano izquierda y chasquidos de látigo, porque el látigo no puede faltar, quieren que pasemos por el aro. Que llamemos libertad a lo que no es sino delirio, delirio. Y claro, los cazadores de herejes están por todas partes, ¿no? Hay una legión de chivatos patrullando por Facebook y Twitter e Instagram, buscando rebeldes, buscando discursos de odio. ¿Quién está dispuesto a recibir el estigma de ser llamado homófobo o machista? ¿Quién quiere ser un odiador en esta Babilonia de buen rollo? De paz y amor, de hermandad pura. Hermanos, aquel día, en aquel llano, 3 hombres decidieron que era mejor tener un cuerpo quemado que un espíritu manchado. Es mejor tener un cuerpo quemado que un espíritu manchado. 3 hombres que sabían que vivían en un mundo de mentiras, pero decidieron que la mentira no penetrara en ellos. Claro, eran conscientes que violar las reglas del juego era exponerse a la muerte. Pero sabían que, como alguien dijo, una persona que vive para su propia comodidad y supervivencia y que está dispuesta a vivir una mentira para salvaguardar la comodidad y la supervivencia, es un hombre desmoralizado. Pero estos no estaban desmoralizados. Estos abrigaban en sus pechos una pasión por una causa mayor que la vida. Estos 3 tenían una razón para morir. Así que les preguntaron, ¿qué? ¿Vais a postraros o no? ¿Vais a postraros o vais a seguir viviendo en la edad media de vuestra ignorancia? ¿Vais a seguir aferrados a vuestro discurso de odio? ¿Vais a seguir faltándonos el respeto a todos? ¿Vais a seguir dando la nota discordante? ¿Vais a seguir rompiendo el paisaje, metiendo ruido en esta sociedad? O te inclinas o te vas directo al horno. Y ellos, Rey, no es necesario que te respondamos. Este para nosotros es un asunto resuelto hace ya mucho tiempo. No vamos a discutir. No serviremos a tus dioses. No nos postraremos delante de la estatua. Haz lo que tengas que hacer. La rabia torció el gesto de Nabucodonosor y ordenó que el horno se calentara a lo que pudiera, al máximo. Y supongo yo que la carne y el demonio lanzaron todos sus ataques, todos sus argumentos. Supongo yo que los demonios se encaramaron a la chepa de aquellos 3, diciéndoles al oído todo lo que pudiera, todo lo que se les ocurría para disuadirlos, para convencerlos. Oye, no es justo, piénsalo. No es justo que dejes por este motivo nada más a tus seres queridos llorando tu muerte. No es justo. No está bien. Piensa en tu familia, piensa en tu esposa, piensa en tus hijos, piensa en tus vecinos, piensa en la gente que te quiere. ¿De verdad quieres ir al horno de fuego? Oye, no es justo, piensa en los demás. O a lo mejor este otro. Mira, en realidad, piénsalo, no tienes por qué adorar, solo tienes que flexionar las rodillas. No, en serio, tú puedes flexionar las rodillas y en tu mente cantarte un salmo de David. ¿Entiendes? No, en el fondo tú no estás adorando, tú simplemente estás haciendo la genuflexión, pero tú puedes estar adorando al Dios vivo, ¿entiendes? O quizá de esta manera, oye, escucha, Dios te ha puesto en un lugar de influencia. Póstrate un momento, si va a ser un momento, va a ser un momento y luego tiene un montón de días para ser sal y ser luz. O a lo mejor de esta manera. Oye, Dios perdonó a Aarón. Y Aarón hizo un becerro de oro. No es que lo hizo él. Oye, Dios perdonó a David, el rey David. Este tipo pecó y pecó gravemente. Mandó a matar al esposo de aquella. Dios perdona. Y oye,
también te perdonará a ti. Hazlo y bueno, Dios es misericordioso y compasivo y Él te va a perdonar. Hazlo y luego te arrepientes. Hay pecados peores. Hay pecados peores. Mira a tu alrededor. Hay gente... Eso sí que es pecado. Eso sí que es pecado. No me seas tiquismiqui. Todos esos argumentos, todos esos dardos envenenados del maligno. Pero ante cada uno de esos dardos, estos tres, sabemos que alzaron el escudo de la fe. Éxodo 20, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Es decir, yo soy Jehová tu Dios, tu Salvador. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté en el cielo, en la tierra, en las aguas, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, de todos los que me aborrecen, y hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hermanos míos, la sociedad avanza a pasos de gigante hacia un totalitarismo donde papá Estado reclamará para sí el derecho de filtrar tus oraciones, tus suspiros, tus convicciones más íntimas, de calibrar tus amores, de calibrar tus lealtades y ser el sumo sacerdote de tu estilo de vida. Son muchas las señales que apuntan hacia eso. Son muchas las señales que apuntan a que estamos ante un nuevo período en Occidente de intolerancia hacia los cristianos. Y estoy persuadido, y en el último tiempo lo he sentido de una manera muy clara, de que por delante vamos a tener que enfrentar presiones y sufrimientos insospechados hasta ahora en esta parte del mundo. Desde luego, no debemos salir al encuentro del sufrimiento, no debemos convocarlo. No os estoy llamando a que digáis, ven, sufrimiento, ven. No, es justo que oremos como lo hiciera el Señor en Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero tenemos que estar preparados, hermanos, para beberla, si la providencia así lo decide. Si Dios, en su providencia sabia, nos propone este trago, debemos prepararnos para apurar la copa. Debemos desarrollar una mentalidad. Este es el punto. Es la hora de desarrollar una mentalidad que nos haga estar preparados para el conflicto. Preparados para el ninguneo, la burla, el insulto, la estigmatización, la denuncia, el acoso, la multa, la cárcel, la tortura y quizá la muerte. Y como alguien ha dicho, la clase de cristianos que seremos en el momento de la prueba depende de la clase de cristianos que seamos hoy. Hoy es el día para afirmar nuestro rostro, para ir a Jerusalén, como hizo el Señor. Dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Si nosotros hoy no estamos dispuestos a soportar un pequeño menosprecio por identificarnos con Cristo, mañana no vamos a poder estar en pie cuando suene la música. Si ahora nos da miedo señalarnos y pasar por raros, mañana no vamos a ser capaces de vivir sin nuestro carné 666. Lo repito, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mientras estemos en Babilonia, hermanos, hay un bautismo de sufrimiento inevitable para los fieles de la tierra. Buena parte del cristianismo popular se ha convertido en una religión psicologizada, encaminada a erradicar las ansiedades personales y procurar el bienestar emocional. Es decir, nos acercamos a Dios para sentirnos bien, ¿no? Psicológicamente. Para muchos el cristianismo se ha convertido en un culto de autoayuda, pero el Nuevo Testamento hace estallar por los aires esa idea de un cristianismo sin lágrimas. No existe. Y en los minutos que me restan,
que no sé cuántos son, como siempre, quiero bosquejar algunas verdades que deben armarnos para sufrir cuando el programa totalitario del príncipe de este mundo colisione con las demandas de nuestro Señor. Quiero dirigirme a las almas santas de los disidentes. El sufrimiento es un don. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Fuerte, ¿no? El apóstol Pablo habla aquí de dos concesiones, dos regalos, dos dones, dos cosas que Dios concede, y Dios no concede a los suyos cosas malas. Dos concesiones, dos regalos de la gracia de Dios. Por una parte, fe salvadora. Se os ha concedido que creáis en Él. Por otra parte, sufrimiento cristiano. Se os ha concedido también que padezcáis por Él. Se nos regala, hermanos, se nos regala una participación en los sufrimientos de Cristo. Dios nos conduce en su gracia a esa incómoda tierra del sufrimiento. ¿Para qué? Para amargarnos la vida, no. Dios no es un ser gris que disfruta amargándonos, no es un aguafiestas. Dios no es así. Dios nos conduce allí para en ese valle enriquecernos, para darnos el valle de Acor, que significa dificultad, como puerta de esperanza, para darnos tesoros que solamente se pueden encontrar en esos valles oscuros del sufrimiento, en esos valles sombríos, y bautizados en el sufrimiento a causa del odio del mundo. Vamos a tener distintas bendiciones preciosas. Yo quiero señalar 5 muy rápidamente. En primer lugar, el sufrimiento se convierte en un crisol donde la fe se purifica y se fortalece. El apóstol Pedro en su primera carta dice, vosotros os alegráis en la salvación, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, al igual que el oro es sometido al fuego para que se desprenda la escoria, nuestra fe es probada en la aflicción para que solo quede fe verdadera, fe pura, fe aquilatada, fe de 24 quilates. Y que esa fe sea una joya que Dios mismo pueda alabar. Ahora, algunos han pensado que la fe de estos tres era buena, pero le faltaba un hervor. Le faltaba un puntito a estos tres. Aprobaron, pero con un 6, digamos, ¿no? Podían haberlo hecho un poco mejor. Les sobró el y si no, nuestro Dios puede librarnos. Y si no, algunos dirían, ¿cómo que si no? Hermano, confiesa, nuestro Dios nos puede librarnos y nos va a librar. Aprobaron, pero les damos un 6,5 como mucho. Les sobró ese y si no. No, hermano, no, es que al decir ese y si no, precisamente la fe quedó aquilatada. Ahí es donde queda aquilatada. Es en ese y si no donde vemos la pureza de la fe. Porque la auténtica fe no consiste en aferrarme a la idea de que Dios me va a librar de la llama. Eso no es la verdadera fe. La verdadera fe consiste no en que Dios me puede librar de esta prueba. La verdadera fe consiste en decir, Él es Dios, me libre o no. Él es soberano. Yo no debo presumir de conocer los misterios de su providencia. A lo mejor Dios ha decidido llevarme a su presencia así, a través del horno. ¿Quién sabe? Ahora, yo también creo que de tanto en tanto Dios sí nos hace de manera sobrenatural y extraordinaria conocer su propósito en una prueba determinada. Y entonces sí, hacemos bien en decir, no, Dios
me va a librar de esta, porque de una manera muy personal Dios nos ha dado entendimiento, pero aún así eso lo debemos decir con cierta humildad. Yo creo discernir que Dios quiere sacarme, pero al final descansamos en su providencia. Nos movemos cómodos en el misterio. Podemos descansar aunque no sepamos cómo se arma este rompecabezas, porque sabemos que estamos en las manos del Señor. Fe no es creer que Dios me sacará ileso del horno, sino creer que Dios es el Dios Altísimo, el Señor de mi alma, el Salvador de mi alma, ya sea que me libre o que no me libre, y que Él me dará mi porción, fiel a su pacto, y no dejará nunca de hacerme bien, aunque me haga bien a través de las llamas y a través de la muerte. Él nos guiará más allá de la muerte, dice la Escritura. Fe es creer que Deuteronomio 6 es la palabra viva del Dios vivo. ¿Qué dice Deuteronomio 6? Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. No andaréis en pos de dioses ajenos, porque el Dios celoso, el Señor tu Dios, está en medio de ti. Entonces, ¿qué necesitaban ellos? Una palabra, una promesa. ¿Cuál es la palabra? No tendrás dioses ajenos, no te postrarás delante de ellos. Porque el Señor es celoso, Él es tu Dios y está en medio de ti. Ya está. El que cree ya no necesita más nada. El que cree no necesita que Dios le demuestre nada. El que cree reposa plenamente sobre la promesa y el carácter de Dios. Cada palabra de Dios es fiel por cuanto proviene de la boca de un Dios fiel. Y ahí, en medio de las aflicciones, la fe se refina, se aquilata y se robustece. Esa es la primera bendición que vamos a encontrar en el sufrimiento. La segunda es que en el sufrimiento se nos da una seguridad de salvación todavía más honda. El apóstol Juan, hablando del amor fraternal, no del sufrimiento, está hablando del amor fraternal, dice: queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios, para afuera, sino con hechos y en verdad. En esto, es decir, cuando amamos y servimos a los hermanos por amor, en esto sabremos que somos de la verdad. Es decir, se profundizará nuestra certeza de que somos verdaderamente cristianos. ¿Captáis el razonamiento? No amemos de labios para afuera, sino amemos en verdad. Y cuando amemos en verdad, cuando estemos sirviendo por amor a los hermanos, va a pasar algo. Se va a profundizar en ti esa certidumbre de que la fe en ti es auténtica y que verdaderamente perteneces a Cristo el Señor. Y dice: en esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 18, 19 y 21. Si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Pero lo mismo ocurre con el sufrimiento, hermano. Cuando Pedro y Juan salieron del concilio, después de haber sido azotados, salieron con gozo. Sus cuerpos estaban, claro, llenos de verdugones a causa de los azotes, pero sus almas estaban danzando. ¿Cómo es eso? Porque Dios los había tenido por dignos de padecer esa afrenta por causa de su nombre. El Señor, el Maestro, se los había dicho: el mundo os va a odiar. Si el mundo os odia, tened presente que a mí me ha odiado primero, antes que a vosotros. Es decir, el mundo os va a dar el mismo trato que me ha dado a mí. ¿Sabéis por qué? Porque sois míos y porque yo soy vuestro, porque os vinculan conmigo. Cuando el mundo os trate como a mí me ha tratado, tendréis esa seguridad dentro de vosotros. Soy de Cristo y Cristo es mío. Por eso ellos, con el cuerpo molido, salieron de allí diciendo: ánimo, hermano, qué gozo. ¿De dónde venía ese gozo? ¿Es que son masoquistas? No. ¿Les dolía? Claro. ¿Quieren más palos? No, por favor. ¿Pero de dónde viene ese gozo? De saberse ligados a Cristo. Saberse tratados como Él, saberse de su mismo equipo, saberse en su mismo bando. El Señor también les dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, vosotros cuando os traten así, sabréis que sois parte de la compañía santa de profetas.
Os sentiréis parte de de ese bendito pueblo, portadores de la cruz, amigos del Mesías, del Cordero sufriente. Cuando se nos permite sufrir afrenta por causa del nombre, se nos brinda la oportunidad de confirmar nuestra vocación, de justificar, de validar nuestra fe. Después de soportar afrenta, salimos aún más convencidos de que somos del Señor. Y nuestro corazón se asegura de esa manera y tenemos confianza en Dios. Y cuando volvemos al Señor, volvemos aún con más confianza. No significa que antes no éramos salvos, significa que ahora la seguridad de salvación se ha dilatado, se ha ensanchado y entonces el gozo de la salvación aumenta. En tercer lugar, entre las llamas del sufrimiento tendremos la oportunidad de confirmar y de sellar nuestro testimonio delante de los demás. El mundo escucha nuestro discurso con cierta indiferencia. Nos escucha decir que la misericordia del Señor es mejor que la vida, pero no nos hace mucho caso, como el que oye llover. Bueno, sí, es su discurso, bla, 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 la misericordia de Dios es mejor que la vida. Pero el día en que estamos dispuestos a perder la vida, entonces dice, cuidado, ese tipo va en serio. Ese testimonio es un testimonio hondo, sincero, nacido no en los labios, nacido en los huesos, nacido en las entrañas. La sangre de los mártires es un sello incontestable al mensaje de los mártires, a sus palabras. El escritor de Hebreos habla de esos santos testigos, como Gedeón, como Barak, como Sansón, como Jefté, David, Samuel, que dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, se hicieron fuertes en batallas, recibieron a sus muertos por resurrección. Pero ahora mira lo que dice, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Es decir, otros fueron torturados porque se negaron a hacer el gesto que los hubiera salvado. Pero no lo hicieron. No hicieron el gesto que los hubiera salvado. Solo un gesto, solo postrarse un momento. Solo decir un amén al pregón de Babilonia. Se negaron. Porque abrigaban la esperanza de la vida eterna. Y de esa manera pusieron un sello incontestable a su mensaje. Y no solamente sellamos nuestro testimonio delante del mundo, también sellamos nuestro testimonio delante de la iglesia, delante de los hermanos. Como dijo el apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses dice, y la mayoría de los hermanos, recuerda, Pablo está escribiendo como prisionero en Roma. Él dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La predicación de Pablo ganó un peso muy especial en el corazón de los creyentes al saberle preso. Cuando Pablo estuvo dispuesto a soportar esa humillación y esa falta de libertad por mantener en alto la bandera del Evangelio, de repente todo lo que él había predicado, toda la semilla plantada en el corazón de esos creyentes, ¡fua!, ganó un peso. Y entonces los hermanos, en vez de desanimarse con la prisión de Pablo, se fortalecieron. Dijeron, ahora entiendo todavía más la gloria, la potencia, la dulzura de esta verdad que Pablo nos ha enseñado. Y se atrevieron mucho más a hablar la palabra. Fue como si con el sufrimiento Pablo hubiera puesto una tilde sobre cada una de sus palabras, sobre cada una de las sílabas de su enseñanza. En cuarto lugar, hermanos, y acercándonos al final, el sufrimiento es un don porque por la gracia de Dios, el sufrimiento es un lugar donde encontramos liberación de apegos mundanos que nos esclavizan. Cuando Nabucodonosor se dispuso a ver la cremación de estos tres,
Qué brutos podemos ser, ¿verdad? El ser humano, ¿no? Viendo como un espectáculo cómo se achicharran las personas en el horno de fuego. Y él se dispuso a ver la cremación de estos tres. Se espantó. Se espantó. Y dijo, pero, a ver, ¿no echaron a tres atados? Yo veo cuatro sueltos. ¿No eran tres atados con cuerdas? Yo veo a cuatro sueltos. Hermanos, no se quemaron. Sus cabellos, sus ropas ni siquiera olían a humo, nos dice la Escritura. Salieron intactos. De hecho, hermanos, salieron mejor que entraron. Sí, porque entraron maniatados. Pero ¿qué pasó con las cuerdas? Posiblemente ardieron. Se consumieron. Fueron devoradas por las llamas. No lo dice exactamente, pero sí dice que estaban sueltos. No eran tres atados, yo veo cuatro sueltos que caminan libremente. Pero nos había dicho anteriormente que los maniataron, que los ataron y los echaron atados al horno. Eso es lo que pasa, hermanos, en medio de los hornos de sufrimiento. Las pequeñas vanidades, esos yugos, esas cuerdas, esas cadenas, esas pequeñas vanidades que atiborran nuestras mentes, que nos llenan de ansiedad, que nos llenan de lujuria, se queman, se desvanecen. Muchas preocupaciones infantiles se van, muchas ocupaciones insignificantes, triviales, vanidades que nos lastran, que nos distraen, se van, se caen, se esfuman, se pierden. Eso fue lo que experimentó el joven médico Sylvester Kirchmerry en la antigua Checoslovaquia comunista durante una larga pena de prisión. Sobre sus espaldas llevaba un historial enorme de palizas, torturas, interrogatorios, vejaciones indescriptibles. Y él escribió, y leo literalmente a este hermano Sylvester Kirchmerry: a medida que la vida espiritual de uno se intensifica, quiero que veas, mientras escuchas las palabras, quiero que veas los nudos deshacerse, las cuerdas quemarse. A medida que la vida espiritual de uno se intensifica, las cosas se vuelven más claras y la esencia de Dios se comprende más fácilmente. A veces una sola palabra o una sola frase de las Escrituras basta para colmar a una persona de una luz especial. Un nuevo matiz o un nuevo significado se revelan y penetran en nuestro interior y permanece allí durante semanas o meses. ¿Te das cuenta? Una frase de la Escritura. ¿Qué tipo de visión, qué tipo de libertad, qué tipo de ensanchamiento espiritual se está produciendo en un hombre en medio de las palizas y de las vejaciones para que pueda tomar una palabra de las Escrituras, una frase, y dejársela como una banda sonora en su corazón durante meses? Hay que tener un corazón muy libre de cadenas. Y ahí en medio de los sufrimientos, las cosas que nos atontan, que nos distraen, que nos embrutecen, que nos atiborran, desaparecen. Las cuerdas se deshacen. Y por último, en quinto lugar, el sufrimiento nos depara una experiencia de profundo compañerismo con Jesús. ¿No echaron a tres varones atados? Yo veo cuatro sueltos. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Quién es el cuarto hombre? Cristo preencarnado. ¿Por qué caminan? ¿Por qué pasean? No puedo evitar, cuando veo a estos paseando, no puedo evitar pensar en la expresión que Moisés usa cuando en Génesis dice que Dios se paseaba en Edén al aire del día. Y lo que está ocurriendo aquí en el horno, en el momento de más humillación, de más dificultad para esos tres, es que Emmanuel ha venido. Dios con ellos en medio del horno ardiente.
paseando con ellos, paseando con ellos. ¿Qué es eso? Edén. El horno se ha convertido en un pequeño Edén, en un lugar sagrado, en un tálamo, en un sitio de encuentro, en un sitio de unión, en un sitio de éxtasis, en un sitio de arrobo. No lo puedo asegurar, pero me inclino a pensar que esos tres hombres nunca experimentaron un momento más intenso de gloria que en ese instante de puro compañerismo con el Cristo, el varón de dolores, el experto en quebrantos. George Calciu fue encerrado en el horror de una prisión rumana construida bajo tierra llamada Jilava. Y allí este hombre se dedicó a cuidar de un cristiano llamado Constantin Oprizan. Este Oprizan estaba enfermo de tuberculosis y Calciu lo cuidaba, y en una entrevista que concedió en 1996 dijo lo siguiente, y le cito literalmente: el hombre se estaba asfixiando. Puede que saliera 1 litro de flema y sangre y se me revolvía el estómago. Decidí cuidarlo. No podía moverse y lo hacía todo por él. Le ponía un balde para orinar, le lavaba, le daba de comer. Yo era muy feliz cuando cuidaba de Constantin Oprizan. Su espiritualidad penetraba en mi alma. De él aprendí a ser bueno, a perdonar, a no maldecir a tu torturador, a no considerar nada de este mundo como un tesoro para ti. Estábamos en una celda sin ventanas, sin aire, húmeda, sucia, pero teníamos momentos de felicidad que nunca alcanzamos en libertad. No puedo explicarlo. Es fácil. El cuarto hombre. No es la espiritualidad de ninguno de los dos, es Dios con ellos. Es el Señor Jesús por su Espíritu visitando, poniendo el peso de su gloria en medio de ellos. Emmanuel transformando el horror. Emmanuel destilando el cielo en sus pechos. Emmanuel derramando los torrentes del amor para que ellos amasen a Dios y para que ellos se amasen mutuamente. Compañerismo, compañerismo vertical, compañerismo horizontal. Y ahora sí llegamos al final. Nabucodonosor no se convirtió después de esto. Aquel día la estatua de 30 metros quedó en segundo plano. Los sátrapas, los estadistas y toda la gente importante y toda la prensa se fue finalmente a mirar a estos tres. Nabucodonosor no se convirtió de momento, pero al menos simpatizó con el Dios de los hebreos y prohibió la blasfemia bajo pena de muerte. Y engrandeció a estos tres. Fueron promocionados en vida, pero no siempre sucede así. El fuego no ardió sobre el cuerpo de Sadrach, Mesach y Abednego, pero sí prendió sobre los cuerpos de los mártires de Oxford, por ejemplo. Ridley, Hugo Latimer. Creo que fue Hugo Latimer el que murió diciéndole a este joven: no llores, ánimo, muere como un hombre, porque la llama que hoy arde en nuestros cuerpos barrerá toda Inglaterra. Creo que fue él. Y ellos murieron, sucumbieron a las llamas. Sin embargo, cualquiera que sea nuestra porción, ya sea que seamos rescatados del horno, o ya sea que muramos en las llamas, podemos descansar en la promesa de Cristo: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mi Padre le honrará. Palabra fiel es esta, segunda de Timoteo, capítulo 2. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Es así, ¿no? La copié mientras cantaba y no conocía esa letra. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.
Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Hermanos, Babilonia ha erigido su estatua. La ha levantado como un pendón a los pueblos, como un estandarte. Pero Dios también ha levantado su estandarte, no en la planicie de Dura, sino en el Calvario. Cristo crucificado. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Babilonia ha montado su fiesta con su speaker y quiere, cautivando tu corazón, seduciendo tu alma o bajo amenaza, pero quiere que participes. Pero tu grito debe ser igual que el mío: Jesucristo es el Señor. Mi grito debe ser igual que el tuyo: Jesucristo es el Señor. Eso sí, vamos a ser bautizados en un horno de fuego. Unos de una manera, otros de otra. Unos con más intensidad, otros con menos intensidad. Pero hermanos, el sufrimiento será un crisol donde nuestra fe se aquilate, se purifique y se robustezca. Entre lágrimas vamos a alcanzar una seguridad de salvación más honda, y por lo tanto nuestro gozo, el gozo de la salvación, se ensanchará. En tercer lugar, sellaremos de una manera incontestable nuestro testimonio. En cuarto lugar, en medio del sufrimiento se desharán las cuerdas. Seremos librados de tonterías, de apegos mundanos y de cosas que nos atiborran, para que podamos degustar al Señor el sabor de la palabra y podamos hacer fiesta durante meses con una sola palabra de la Escritura. Y en quinto lugar, tendremos una experiencia de profundísimo y dulcísimo compañerismo con Jesucristo y con los hermanos. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás. Así que, santos disidentes, pídele al Señor: cúrteme, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. No me dejes, Señor, avergonzar. Traer oprobio a tu causa. Señor, dame un corazón firme. Hazme fiel. Por tu misericordia, hazme fiel. Hazme fiel en medio de esta generación. No buscar el sufrimiento. Pero Señor, si en tu mano tú me ofreces esa copa, ayúdame a beberla con fe. No con resignación, sino lleno de esperanza. Lleno de esperanza, sabiendo que tú has prometido nunca jamás dejar de hacerme bien. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu pueblo. Gracias, Señor, por la esperanza que tú nos das. No queremos, Señor, Dios mío, sufrir. Pero Dios mío, tú ya nos anticipas, Señor, que estamos en medio de un mundo anticristo. Una Babilonia contraria a ti. No, permítenos serte fieles. Permítenos, Señor, estar firmes en medio de un mundo que se arrodilla. Señor, permítenos, Señor, adorarte solo a ti, el Dios vivo. Danos, Señor, esa fuerza que viene de lo alto. Danos ese celo. Danos agallas. Danos, Señor, Dios mío, un deseo intenso de verte glorificado,
de darte el lugar que solo tú mereces. Señor, danos una santa indignación hacia toda adoración falsa. Señor, Dios mío, Señor, que sintamos, Señor, un santo repudio hacia toda idolatría y que podamos estar de pie en medio de tantos ídolos, Señor. Bendice a esta congregación. Nos acogemos a ti. Torre fuerte es tu nombre. A ti corren los justos y son levantados. Vamos corriendo en esta hora a ti, Señor. No presumimos de tener las fuerzas para estar de pie. Pero sí, Señor, tú eres nuestra gloria. Nos gloriamos en Cristo Jesús, Señor. Y nos abrimos de par en par, Señor, a ti, para que tú nos llenes, Señor, de esa fuerza. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.